Es momento de Dossier en Cine Continuado. Volvimos a Cine Continuado y, como anticipaba, vamos a hablar de una directora. Va a hablar, en verdad, acá, solo. Lo dejamos a él, ¿eh? Solo. Sí. Yo me voy a cruzar de brazos y me voy a alejar del micrófono y voy a escuchar a Facundo, que nos va a hablar de una directora muy interesante. Sí, claro que sí. Sí, es muy interesante. Me parece que es la forma de definirla. Vamos a hablar de Amy Heckerling, que yo había pensado esto en el verano y porque 7 de mayo cumplía años, ella cumplió 71 años en este año, nació un 7 de mayo de 54 y nació en el Bronx, en Nueva York, y padre contador, madre contadora. Que eso va a venir después a futuro en algunas de sus películas. Ella cuenta que se la pasaba viendo televisión y era esos chicos que le dan la llave de la casa y vuelven en cualquier momento porque los padres trabajan hasta tarde todo el día fuera de la casa. Entonces se Y llega come esos macarón con queso que son espantosos, digamos. y Sí. sola en la casa. Sí, Se la sí. pasaba viendo televisión, fanática de James Cagney, y tenía una abuela con la cual la iba a visitar y se la pasaba yendo al cine. Entonces, bueno, eso tuvo mucho que ver en cuanto a su formación. Su familia no estaba en una mejor situación económica, pero cuando mejoró un poco se mudaron del Bronx a Queens y no se encontraba muy a gusto con sus compañeros, así que se anotó en una escuela de arte y diseño y ahí el primer día de clases decían, bueno, ¿qué querés ser de grande? Y ella puso que ella quería ser escritora de Mad, la revista Mad. Y ve a un compañero al lado que le dice que él pone director. Y dice, ¿qué director? Este Pancho, que tipo, ¿quién sos? Yo veo más películas, yo soy más de cine. Y ella como le dio como una bronca y dije, yo voy a poner directora de cine. Y puso directora de cine. Así que a partir de ahí como que empezó de ver tantas películas y de decidir eso, es bueno, este es mi punto donde yo quiero ir, quiero dirigir películas. El padre no estaba muy de acuerdo con ella porque decía, mostrame un anuncio en el diario que busquen directoras de cine, a ver si lo existen. Claramente no iba a encontrar eso, pero ella siguió. Bueno, pero es lo que hablamos siempre. Si no aparece una figura, Es que vos eso va a cómo ser te vas fundamental. a identificar, Tal cual. ¿no? Con alguien, digo. Tal cual. Igual, escritora de Mad, estaba bueno. Estaba ¿sabes? bueno, Sí, estaba bien, banco estaba ahí, bien. sí. Y hay algo en eso del humor y que Claro. una filmografía dedicada a las comedias, había algo de eso y de tener una visión de la vida y de desconstruirla de una forma para desarmarla y armar esta especie de sátiras de cosas, Y más en los 70, digo. Mad, digo. de sus mejores momentos. Entonces, bueno, entra a esta escuela, se va a la secundaria, entra a esta escuela de arte y apenas ganaba a su familia un poco más, así que tuvo que pedir un préstamo porque no podía acceder a la beca, que eso también después va a abrir una de sus películas. Y nada, tuvo que sacar un préstamo que le pasa a muchos estudiantes que recién los pagó a los 30 casi, Claro. que está endeudadísima. Así que nada, fue a la escuela de Nueva York de cine, dice que hacía más que nada musicales bizarros, única persona que ahí cuando estudió cine hacía ese tipo de cosas, pero le permitió acceder a la AFI, a la American Film Institute, a un programa que tenían ahí, y ahí dijo, bueno, acá me encuentro un poco más, por más que era un poco más elitista y más snob la mirada que tenía la AFI, a diferencia de la Escuela de Nueva York, ahí conoce a Martin Brest, que es el director de Un detective suelto en Hollywood, Perfume de mujer, conoce a Jack Black, uno de sus mejores amigos. Fuga a la medianoche. Exactamente, Midnight Run. Entonces, con él es que se va a Los Ángeles a estudiar a LAFI y allí hace su primer corto, por el cual se hace ella conocida y con el cual le permite abrir sus puertas, que se llama Getting It Over With, que es un corto de 27 minutos que lo pueden encontrar en la página de la AFI o en YouTube. Sí, está disponible. Está disponible, que cuenta la historia de una chica que está ese día a la noche, cumple 20 años y ella es virgen todavía y no quiere llegar a los 20 virgen, porque si yo no quiero ser una veinteañera virgen, quiero que mi adolescencia termine acá y poder sacarme este tema. Nada, es muy bonito el corto, es muy divertido y se notan ya marcas de esto, de ver la sexualidad, la mirada femenina y una forma de también analizar las presiones que uno adopta de la sociedad para uno mismo y tipo, porque la chica en un momento, bueno, lo consigue y dice, ¿y esto era todo? Como, bueno,
después se pone mejor y termina como una cosa muy linda con la música de los compañeros, de los roommates, del chico con el cual estuvo, que es la dimensión desconocida, lo cual también le agrega como, bueno, acá a partir de ahora, mamita, te viene una vida que andás Sí. a ver a dónde termina todo. Pero bueno, hay una cosa, no me puedo acordar cómo se llama el tema, que es el tema con el cual termina, creo que es Zodíaco, de Fincher, que ella cuando ve la cama donde se puede acostar con el chico, está viendo como su objetivo y suena ese tema y es genial porque como lo ve y dice, sí, voy a poder coger finalmente y no, le pasan todo 20 minutos hasta que no lo puede terminar de lograr. Pero bueno, nada. Ella haciendo ese corto había ya logrado conseguir en Los Ángeles trabajar encargada de hacer la sincro y los doblajes de diferentes programas de televisión. Y ella estaba filmando este corto, logra mandar la copia y terminar el montaje y sufre un accidente que le da como una amnesia leve y nada, la hace pelota y la termina echando de su trabajo en Warner porque no se puede recordar dónde había dejado cierto material ese mismo día. Por suerte el corto lo pudo mandar a imprimirse y todo lo demás. Y lo que hace es que ella logre tener este corto, le saca, claramente que la echan, pero por lo menos logró salvar el corto y con este corto ella va a hacer su carta de presentación para ir a distintos estudios a, bueno, mostrar para qué estaba hecha ella y qué podía hacer. Y lo primero que logra es llegar a Universal, donde ahí dice, bueno, me interesa esto. Fue varios problemas porque ella no tenía un agente, era una persona muy joven todavía, ella va a dirigir su primera película a los 28 años. Y no tiene Bastante bien igual. Sí, muy bien. Ella no tiene un agente, pero bueno, dijeron, bueno, a ver, vamos a verte el corto, bueno, me gusta y demás. Bueno, el primer Universal dice, bueno, vamos a hacer una película. Ella lee todos los guiones que estaban disponibles, ninguno le llama mucho la atención, hasta que encuentra uno escrito por el gran Cameron Crowe, que es Fast Time in Richmond High, o Picardías Estudiantiles, como se conoce de este lado del mundo. Me gusta el título de acá. Sí, muy bueno. Está bien. Es muy bueno porque además engloba mucho de todo lo que Ujú. pasa en la película. Gran semillero, ¿no? Esta peli. Sí, Sí, ahora vamos a ver todos sí. los que la película estaba basada en un libro del propio Cameron Crowe, que él había ido a una universidad en San Diego a ver a un montón de estudiantes y escribió este libro de ficción. Y esta película se le había ofrecido a David Lynch para ser dirigida. ¿En serio? Sí. David Lynch dijo, me gusta mucho, pero paso, no es para mí. Así que bien, gracias. Sí, porque sí. tenemos de Y los no, dos no lados. era para él. No era para él, claramente que no. A ella dijo que le encantaba el guión, le pareció genial, pero notaba que notaba que había incidencia del estudio dentro de ese guión, que podía ser explotado un poco más y tener un poco más de viveza y más soltura. Así que lo agarró Cameron Crowe, leyó el libro y le dijo, che, pará, volvamos a ciertas cosas de tu libro, que es lo que tienen un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, todo lo que sucede en el shopping, que es otro protagonista de la película, porque bueno, hasta entrado los 2000, los shoppings era como una forma de concentración de los adolescentes que iban a Claro. perder el tiempo y dar vueltas sin dinero, sin nada. Mallrats. Exactamente. Exacto. Así que bueno, juntos trabajaron el guión y volvieron como una versión nueva de la película y salió esto adelante. Claro, como decía Martín, es gran semillero porque tenemos a Jennifer Jason Leigh, una de sus primeras películas, Jude Reinhold, nuestro policía querido de un policía Claro. en Hollywood, Phoebe Cates, y los primeros papeles para Nicolas Cage, Forest Whitaker, Eric Stoltz, Anthony Edwards, si se acuerdan, el Sí. doctor Green de R Emergencias. Bueno, y, Zodíaco, nombraste también. exactamente. Y Sean Penn, que tiene un gran papel, que es un personaje, Jake Piccoli, que se roba muchas de las escenas donde está porque tiene grandes momentos y frases que quedaron como, bueno, la gente la repetía constantemente. Universal, lo que cuenta la película es un año escolar en la vida de todos estos estudiantes, que a las que más seguimos son a Stacey Hamilton, que es Jennifer Jason Leigh, y sobre todo a Rata, que es este personaje de Brian Becker, Sí. y a la amiga que interpreta a Phoebe Cates, Sí. que ellas dos, nada, van pasando ciertas desaventuras. Una también, bueno, quiere tener sexo y encuentra un personaje. Está este Jeff Spicoli, que es como, bueno, un surfer que se la pasa bebiendo drogado. El hermano mayor de Stacy, que es Jude Reinhold, que trabaja en un lugar de hamburguesas, muy correcto, está tratando de pagar su auto, hace todo bien, quiere crecer y demás, pero bueno, se encuentra con ciertos problemas también en el trabajo. Forest Whitaker, que es una estrella de atletismo, que es como un ícono para los jóvenes de ese momento.
uno que trabaja, bueno, Rat trabaja en el cine y se quiere levantar a la chica, contiene este amigo. Ciertas desaventuras, no hay como una gran evolución de todos los personajes, pero a todos los personajes les pasa algo Sí. y van viviendo ciertas desaventuras y bastante reales a lo que se vive acá. Amy Heckerling cuenta que Universal la dejó filmar muy tranquila porque el presupuesto de la película era muy chiquito y Universal estaba preocupado porque estaban filmando esta película que hablamos hace poquito de Best Little Whorehouse in Texas, esta película que hablábamos de Bull Reynolds y la querida Dolly Parton. Entonces, como esa era una gran película para Universal y tenía mucho metido ahí, todos los ejecutivos estaban preocupados por esa película y a ellas le dejaron hacer lo que quería, nadie la iba a controlar, así que pudo filmar muy tranquila. Al tener también un cast de desconocidos, la película podía darse el lujo de tener muchos chistes subidos de tono y demás, que bueno, también fueron un problema porque el estudio al ver la película dijo, wow, pará, acá hay hay muchos desnudos. Te pasaste, mamita, le Claro, dijeron, ¿no? hay Ya está hecho, ya está. hay desnudos de Phoebe Sí. Cates, también Sí, hay sí, sí. desnudos masculinos que, bueno, después cropeado un poco ahí para ocultar las partes pudientes del muchacho. Pero el estudio no sabía cómo promocionar la película porque decían, che, esto está raro. No es para adolescentes. Claro, primero la calificaron como X, que fuera la maldición Sí, para, sí, para directo casi, porno. Claro, cine porno. No. Amy Heckerling, muy astuta, logró hacer estos cortes y pequeño ocultar ciertas cosas para que sea R como ella quería y no la bajen a hacer una cosa más de PG-13 y demás. Y el estudio decía, no, y medio que lo querían cajonear a la película, pero después de un par de visualizaciones, todo el mundo le encantó, la estrenaron en 100 cines en Los Ángeles y le cuentan amigos a Amy Heckerling, che, fui a ver tu película y la gente repite ya las frases de la película, o sea, ya fueron a verla muchas veces. Y esto fue como, bueno, buenísimo, esto está funcionando. Y ahí Universal dijo, bueno, voy a empezar a estrenarla en más cines y se volvió una película bastante vista y bastante de culto ya en el mismo momento que estaba siendo lanzada. Así que la película fue una sorpresa, recaudó $27 millones, que Un había montón. logrado triplicar el presupuesto. Y a ella, a Amy Heckerling, le habían dicho, bueno, si vos haces una película y triplica lo que costó, te van a dar otra película. Ella dijo, por favor, lo logré, porque había salido como 7, 8, y bueno, pasé, estaba mi Bien. propia barrera, me van a dar otra barrera. Es que la película quedó tan impregnada que después tuvo una serie. Exactamente. Varias películas de Amy Heckerling se transformaron en series. Ahora después los De vamos hecho, a ir. ella dirigió algunos capítulos de la Exacto. serie. The Fast Time se llamaba. Fast Time, sí. Más cortito para la Exacto. tele, ¿no? Claro. Servía. Es como esta película llega en uno de los últimos coletazos de esta teensploitation que había en esa época, o en el medio además, como Porky's o El último americano virgen, Claro. pero al ser dirigida por una mujer y basada en experiencias reales también que Cameron Crowe vio con estos adolescentes y tratar de ver cómo hablaban y qué les pasaba y demás. Claro, pero Porky's, perdón, lo voy a decir en este término, pero era más cabeza. Es totalmente cabeza. Sí, era más- Es canadiense, ¿eh? Claro, O sea, pero digo, era más sí. como fuerte al medio. Sí, sí. Sí, como. Exacto. nada. Y es para adultos. El último americano virgen también. Bien. Salvó el final. Sí, y todos los personajes femeninos son bastante cosificados Claro, claro. y bastante muy estereotipados y demás. Bueno, lo que hace En algún momento se iban a desnudar los personajes femeninos de Porky, el último americano virgen. Acá tenía otra cosa. Exacto, y acá Stacy y Linda, el personaje de Phoebe Cates, que no lo habían nombrado, son personajes desarrollados que quieren Sí, cosas, claro. quieren lograr cosas y son los que más que llevan la acción, son las protagonistas que más seguimos nosotros. Entonces, ellas son las que persiguen a los chicos. Y a diferencia de las otras comedias que tipo fomentan un poco esa especie de misoginia en forma de broma y demás, eso no está acá. Y el entusiasmo de Stacy por el sexo tampoco la avergüenza de Está ella. un poco más cerca de John Hughes que de Exactamente. Porky, digamos. Total, sí. Algo que John Hughes logró capturar Claro. en Sí. muchas de sus comedias, sí, sobre sí, todo sí. en los 80s, que era de una máquina de escribir Sí, un sin poco parar. después aparte, porque el Club de los Cinco vino después, Pretty in Pink también vino después. Pretty in Pink, sobre Ah. todo, sí. Nada, y aparte en esta película hay un aborto, que eso no hay en Sí, otro tipo de claro, películas, claro, y está claro. visto de una forma real, que era tipo, bueno, esto es duro, y es así la vida, dice Emma Heckerling, y hay una escena, es muy linda porque la chica va a abortar, el padre del feto no va a acompañarla como le había prometido, y cuando sale está el hermano esperándola, y no hace falta ni que se digan nada, tipo, vamos, te llevo, se suben al auto. Ujú. Entonces tiene una mirada muy interesante, y eso es fue elogiada por tener esta mirada realista de Claro. las situaciones adolescentes y que no como
nada, dibujarlo Sí, o sí, hacerlo sí, sí. exagerado o esta cosa de cosificar a los personajes femeninos. Así que bueno, nada, después de esa película llega una de las favoritas de Martín, que nos estaba diciendo, que es Johnny Peligroso o Johnny Dangerously, que es 2 años después, es del año 84, que Heckerling, después de hacer Fast Time, la bombardearon de guiones, esto le va a pasar varias veces, la bombardearon de guiones parecidos. ¿Vos te gusta de las comedias adolescentes? Tomá. Le dijeron, tomá Duna, ¿no? Claro. Exacto. Pero bueno, ella agarra una película que no fue escrita por ella, que es esta película, que es con Michael Keaton, John Piscopo, Danny DeVito. Qué clavo John Piscopo, por Dios. ¿Eh? ¿Qué tipo que vos le ves la filmografía y decís, ¿cómo puede ser que logró que hizo 2 películas o Sí. 3, no sé cuántas hizo? ¿Por qué Es estaba ahí, increíble, ¿eh? Pero un clavo de verdad para mí. Yo, no sé, es como siento que te contamina la película. Piedra mal. Sí, sí, sí. Bueno, esta película, al estilo tipo de Airplane y ese tipo, es una sátira de Claro. un género, y en este caso es una sátira al cine de gángsters, que pasa en los años 80 y cuenta la historia de este Michael Keaton, que nosotros lo vemos cuando empieza la película como una especie de dueño de un lugar de una tienda de mascotas, donde un chico se roba un cachorrito. Un y él- trabajador. claro, un hombre, Sí, sí, un blue collar, como le Claro. diría, claro. Claro, trabaja ahí. exacto. Y un chico se está por robar un cachorrito y lo detiene y le dice, no, pará, ¿qué te pasa? Te voy a contar la historia. No hay que robar. No hay que robar. Yo te voy a explicar por qué está mal robar. Y cuenta la historia de un tal Johnny Depp, que es el mismo, que cuenta que, bueno, era un tipo normal que se tiene que meter al negocio de la mafia porque su mamá estaba muy enferma y necesitaba pagar las cuentas médicas. Entonces, bueno, empieza a trabajar para la mafia y a transformarse en un mafioso. Desde niño, ¿no? Sí. Desde muy chico. Para pagar los medicamentos de la madre y la carrera de abogado de su hermano. Es muy genial, porque es como, él es un Sí, mafioso sí, sí, que le sí. paga la carrera de abogado a su hermano, que después se transforma en fiscal de distrito. Es muy bueno eso. Es muy lindo y trabaja mucho esto de la comedia y los chistes y esta cosa. Bueno, hay una escena, hablamos recién con Martín, de los tortazos de nenes y cosas, y un humor físico. Además, no sé, es una tras de otra. ¿eh? No para. Sí. Si no enganchas tu chiste y estás pensándolo, ya viene otro además. Sí. Entonces sigue y sigue y sigue. Y es muy lindo el final porque, bueno, después de toda esta lección de vida que le da, esta explicación donde él cuenta su biografía prácticamente, el chico le dice, bueno, sí, está bien, esto de robar está mal. Sí, el crimen no paga. Y dice, bueno, a veces, porque después pasa algo al final de la Sí. cuenta. Otro chiste más, casi pegado a los títulos, donde decís, mirá la vueltita linda que da ahí. Nada, muy genial. La película no le fue del todo bien, porque Heckerling también dice, bueno, nadie estaba tan familiarizado con las películas de mafiosos, y como, bueno, sí, como entender todo ese mundo. Pero le contaron que un Brian De Palma, volviendo a lo que habíamos hablado en principio, la fue a ver y estaba como loco en el cine, porque había hecho hacía poco Scarface, y entonces él entendió todo de qué Claro. trataba esto y la sátira de este género, que el cual también él había retratado. Entonces como dijo, esto es bárbaro, esto está buenísimo. Pero sí, no le fue muy bien. Y él había hecho una comedia también de mafiosos que le había ido Wise muy Guys. claro, Wise Guys. Pero la hizo después, ¿no? La hizo por ahí, sí, pero también estaba Danny DeVito. DeVito. Y no estaba este clavo también de Joe Piscopo, me parece también, sí, ¿eh? sí, Me parece claro, con él, sí, ¿eh? mirá, Claro, ahí va, mirá, ahí, claro, ahí. claro. Que Wise Creo que la Guys escribió también, Joe es Piscopo el- encima. Eso no sé. Solo me lo Que es el título de la novela de Buenos Muchachos. Entonces no se puede llamar así. Claro. ¿eh? Ahí va. En el roque. 2 mafiosos al ataque en España. Hermoso. Ah. Para que no te quepan Sí, dudas sí, de qué vas a ir a Que ver. tenía un póster, si no lo tenía Un apaisado. auto como claro. Pero era apaisado, sí. Bien. Perfecto. Como esta película no le va bien, Amy Heckerling estaba dudando, tipo, bueno, ¿qué va a pasar? Pero ella, antes de que esta película se estrene, ya estaba trabajando en Vacaciones Europeas de una Familia Americana o National Lampoon European Vacation. O Locura Yankee en Europa. Exactamente. Sí. Entonces Para dijo- mí, la mejor vacación. A mí me La gusta mejor. bastante, ¿eh? Sí. Sí. yo la que más he visto es Las Vegas, No me gusta No. mucho. eso. No. porque es la que más enganchaba en la tele, pero esta me gusta Y Navidad tampoco. porque esa No, ya esa está no. muy gastada. No, las primeras 2. Y La- esta para mí es la mejor. Las Sí, primeras dos, sí, concuerdo. tal cual. Esta es muy buena. Ella empieza a Tiene un trabajar. póster que es espectacular. El póster Sí. es muy hermoso. Bueno, los pósters de las 2 primeras son muy lindos. Sí, sí, con sí. esas cosas de... De Conan. Exacto. Sí.
con él con el personaje se cree y las mujeres atrás y todas Sí, dibujadas. sí, sí, Tipo muy medio bueno. como John Fracetta, Es- ese sí, estilo. sí, Claro, Fran claro. Frazetta, sí, sí. Ella había empezado a trabajar ya en esta película antes que se estrene Johnny Peligroso, entonces dijo, bueno, cuando se termina estrenándose y no termina de funcionar la película en los cines, dice, bueno, menos mal porque ya tengo la otra ahí encaminada. Ah, No muy me van bien. a poder echar porque ya Bien. esto está muy avanzado. Porque dice, si no yo no hubiera elegido hacer una secuela así porque sí. Y le va bien con Le las va muy vacaciones en bien Europa. y menos mal, ella medio que, bueno, descansa un poco como porque le fue bien. Y bueno, esta película vuelve Chevy Chase, vuelve Beverly D'Angelo, que yo ahora viéndola de vuelta, tipo dije, qué parecida que es Amy Poehler, no me acordaba, pero tipo, que es muy parecida. Sí, claro. Podrían ser madre e hija. A los hijos los rescatearon, Dana Hill reemplaza a Dana Barron. Claro. Y Pero el gran- no cambiaba nada igual. Creo que No. los hijos siempre cambian en todas Sí, las pelis. cambian todas. Y no hay mucha lógica de sus edades. No, No, a no, veces no, parecen no, más sí. nenes y después parecen Sí. más grandes. Pero bueno, a mí sí, yo noto la falta, hablando de John Hughes, de Anthony Michael Hall, que no está porque se había ido a hacer Ciencia Loca. Está Paul Bartel en esto. Sí, está por Barton, que es el conductor del programa Sí, del sí, sí. Y acá está Jason Levely. Y acá cuenta la historia que los Griswold, o Griswold como le dicen en esta versión, ganan un viaje a Europa por un juego de pick and a poke, que es como un juego donde están vestidos de cerditos, que conduce Paul Sí. Bartel al comienzo, de un programa de preguntas y respuestas, donde, bueno, sin querer adivinan la pregunta, la esposa adivina diciéndole Clark, que era la respuesta correcta, y se ganan un viaje todo pago a Europa. Entonces, el personaje de Chevy Chase, Clark, tiene toda una agenda muy armadita y bueno, van a empezar a pasarles las cosas porque ellos llegan a Londres, van a París, quieren ir a visitar a unos parientes de la familia en Alemania, occidental en ese momento, y terminan en Italia. Y en cada país, bueno, le ocurren ciertas desaventuras. Nada, como Ella se hace famosa. Sí. ella se hace famosa por un video prohibido, tal cual. Que decís, cuando ves la cámara decís, no, esto ya sabes para dónde va a ir y si termina yendo ahí. A mí me encanta ese personaje. Terminan, aparte, involucrados en un plot mafioso que terminan Sí, resolviendo. sí, sí, sí. Es muy lindo y como, bueno, también los personajes, cada uno con sus intereses, ¿no? Él con la agenda, ella tratando de hacer cosas más sueltas, la chica que quiere volver a Estados Unidos porque extraña al novio, que es el malo de Karate Kid 1. Y el pibe Claro. tratando de encontrar chicas en todos los países, una alemana, una El chica... primo de Eddie no está en esto. En esta no, No está. que se lo extraña, porque gran personaje, gran actor. Sí. Así que nada, Amy Heckerling, que se había propuesto, ella se concentraba, tipo, yo quiero tener 3 películas antes de los 30 y ser madre. Y logra hacer 3 películas antes de los 30 porque esta la estrena justo apenas que cumple 31 y justo al poco tiempo nace su primera hija. Bien. Así que dice, bueno, logré cometer esto porque dice que ser madre lo quería ser joven porque después estaba muy establecido que, bueno, si sos Que mujer tuvo con un director también. y sos, exactamente, y si sos madre, tu carrera se va a estancar, pero al contrario, ser madre la hizo mucho más creativa porque aparece Mira quién habla en el año 89, 4 años después, que es su película más exitosa hasta la fecha, porque recaudó un montón de plata. Pero ni de casualidad es la mejor. No, ni que con sea la nada, mejor. con nada, ¿eh? Con No, nada. es una. Para mí la película es una Es pavada. muy Es chiquitita como- la película. Está protagonizada por Christy Daly, John Travolta y un brevés que hace nuestro querido John McClane. Bruce Willis hace la Claro. voz. Ese es el protagonista. Ese es Claro, ese es el protagonista. Mickey, no con Mikey como le dice. Pero no, lo notable, John Travolta estaba en el tercer subsuelo en esta época, ¿no? John Travolta exactamente. era. O un aceptaba descarte. esto, o aceptaba una tira con, no sé. Pero mucha- le decían tener que Leonardo disfrazar Benedetto, de digamos, bebé sí, sí. para hacer uno de los Y bebés. lo Lo hacía. hacían, Claro, sí. Mucha claro, gente claro. le decía a Heckerling, tipo, che, ¿te parece John Travolta? Está para atrás. Y ella Regalado, le dice, John Travolta, claro. "Sí, pero es el chabón de Gris, ese chabón Claro. de Fiebre y Sábado por la Noche", y ella lo amaba. Y además, viene tipo. gratis aparte, dijo. No, pero no eran tan lejanas esas películas. Tenían 10 años como mucho. No, Claro, no, claro, No, Pero- claro, es que, bueno, está esa leyenda donde Tarantino lo agarra otra vuelta y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué te hiciste, capo? Vos eras la esperanza, Claro. la figura del cine. ¿Qué pasó? Y bueno, renace la carrera de Travolta con Pulp Fiction. Después se vuelve él solo a meter en quilombos. Y Lo que bueno, pasa es que muchas de las películas buenas que consideramos de Travolta, de los 70, 80, fueron fracasos. Digo, Blowout fue un fracaso enorme. Digamos. volviendo de Palma, que lo Sí, tenemos hoy sí, como santo en patrono. Carrie está opacado, Sí, ¿no? pero es Quizás. como no, muy no, chiquito, sí, claro. Sí, tercera línea. Sí. Pero Gris le debe haber ido bien. Sí, pero la de Staying Alive no.
No, Staying Alive fue muy Es mal. un sí. papelón, Sí, Staying sí, Alive. sí. Sí. Dirigida por Stallone. Pero bueno, cuenta la historia. Christy Sí. Daly es la protagonista. Aparte de la película que empieza también tiene un personaje femenino que no lo había tenido en las otras, como más central, porque eran más Claro. o coral, o una familia, o Johnny Peligroso, que es esta chica Molly, que es una contadora, guiño guiño a esta cosa de los Claro. padres, que tiene una relación hija además de dos padres contadores, guiño guiño, que además el padre del personaje es el propio padre de Amy Heckerling que actúa, que además es hermoso porque aparece 3 veces, siempre está o haciendo cuenta, 2 veces está haciendo cuenta y una vez en una está leyendo una revista que es The Journal of Accounting y se está riendo con una revista como para contadores y el padre está riéndose. Muy bueno. Espectacular el chiste. Que cuenta la historia de ella, que es una exitosa profesional, una exitosa contadora, que queda embarazada con una relación, un amante que ella tiene de un tipo que un cliente suyo, de un empresario, que la cual ella es la amante porque él está casado con hijos. Queda embarazada y no sabe qué hacer y este tipo no se quiere hacer cargo, o medio que sí, medio que no, pero bueno, cuando lo encuentra teniendo otra relación, otra amante más aparte de ella, le empieza el trabajo de parto, sube a un taxi que lo maneja John Travolta y la lleva al hospital y ahí se conocen y ahí, bueno, este bebé que habla, porque ya Quizás hablaba... estaba en esa Travolta, ¿no? Estaba manejando Estaba un manejando un taxi de taxi. verdad casi, ¿no? Sí, Puede ser. sí. El bebé que nosotros ya desde el comienzo, pues ya vemos los espermatozoides en los títulos que ya van, sí. seguimos por acá, y se van como comunicando. Yo creo que hoy no aguanto ni 10 minutos. No, pero, no. o sea, como, pobre, pero digo, Amy Heckerling, pero igual una genia porque logró un éxito enorme con Sí. una pavada. Tal cual, sí, hay algo que identificaba a la familia. Pero esta cierta película en la forma época de- del video era como... Hitazo. no la encontraba en No, la película. no, ese póster te quemaba los ojos ya de tanto Y en verlo. la tele debe haber hecho, no sé, 30 puntos, no sé, Esa 30, pero DAC, 20 puntos. esa DAC 20 puntos pagaba, de rating debe haber hecho, sí. tal cual. Este taxista la lleva al hospital y bueno, ahí empieza una relación. El taxista se convierte en una especie de niñero del bebé y después del nenito que pasa como un año en la vida de este coso. Hasta que bueno, ellos terminan teniendo una relación y dice, bueno, ella siempre estaba buscando como el hombre perfecto, que además va contra sus propios principios, porque ella es una mujer que tiene poder, que es exitosa, que le va bien, y no se veía con un tipo, un taxista Claro. que daba clases de vuelo. Hermoso esa cosa. Pero que ella le iba mucho mejor y ella siempre estaba buscando, bueno, alguien más exitoso, más profesional. Y ella también tiene que ser, no, pará, yo soy la que lleva el Esas pan a la ideas casa. son de avanzada, digo. Eso es lo que tiene, porque eso no se le ocurría a ningún tipo guionista en ese momento, ni ahora tampoco pasa. No, de hecho, justamente hablando de John Hughes, creo que es un año antes o un año después, la de She's Having a Baby, Ujú. que es Sí, son más por ahí, clásica, sí. digo, que es como, bueno, una pareja esperando su primer hijo. Ujú. Es como la aventura esa, pero una película mucho más clásica. Sí, con Kevin Bacon. Claro, Kevin Bacon y la chica no me acuerdo. No me acuerdo. Elizabeth McGovern, ¿eh? Creo que era la de... Era una vez en América, bueno, no importa. Puede ser. Pero sí, esas ideas de que ese es el personaje principal, que sea una madre soltera, que se acepta Sí. como tal, que trata de tener una vida sexual y tener citas y buscar, bueno, ya que tengo a mi hijo, bueno, voy a tratar de buscar a alguien más y no, y bueno, estuvo siempre al frente suyo y no era ese empresario o tipo ejecutivo o lo que sea, sino que bueno, era el taxista y está más que mal porque el que conecta con el hijo, conecta con ella, le dice lo que necesita escuchar y la escucha como ningún otro la puede escuchar, así que nada, le va muy bien a ese personaje y le va muy bien a la película que se le ocurrió a ella, por eso decía, cuando estaba embarazada. Y ella y su pareja, Neil Israel, empezaban a darle voces al feto y después al bebé que no podía hablar. Pero igual se dice que el padre biológico es Harold Ramis, de su hija. Claro, es el padre biológico. Exacto, Sí, sí. que él dice que el personaje de Albert, o sea, este señor el cual ella es la amante, está basado en él. Porque además él también la tuvo de amante a Amy Heckerling y después se fue con otra tercer chica y dejó a su esposa a Amy Heckerling. Sacó todo de su vida. Digo, Todo lo para hacer utilizaba. esta película. Ah. Y por algo también conectan con la Claro. gente porque es algo real y no algo que le pudo vivir a ella y muchas otras personas se sienten Y es su primer identificadas. guión de esto. Exacto. Es cuando ella dice, bueno, me cansé de dirigir guiones de otros, yo voy a empezar. Y la amiga de Kirstie Alley en esta película era la amiga de Amy Heckerling, que ella decía, Amy Heckerling escribía a mano, yo los tipeaba y los tipeaba muerta de risa porque veía los chistes y decía, esto es muy bueno lo que está pasando acá, pero bueno, sí. La peli bastante
se agota muy rápido el recurso Sí. y no cuentan muchas grandes cosas, pero bueno, logró impactar en alguien y en las parejas jóvenes y demás, y que también capaz en una especie de neurosis Igual de no ser tanto porque padres. tuvo secuelas, digo. Tuvo 2 secuelas. Y eso pasó porque cuando se estrena esta película, la acusan a Amy Heckerling de plagio. Un tipo lo acusa porque que le había plagiado un corto de estudiantil de un bebé que hablaba. Entonces, Paramount... Tampoco es una idea que, Claro. digo, Claro, ¿no? sí. Como inventé el padrino, digo, no sé. tal cual. Un bebé que habla, pum, Es qué como, sé yo, no es sé. como hasta el Tiny Astronauta. Yo tuve la idea del traje, ¿por qué me estás copiando? No, claro, claro. Puede ser una idea que está sobrevolando ahí, pero bueno. Y entonces Paramount acepta pagar esa demanda, que eran de 20 millones, pero le pide a Amy Heckerling de que haga una secuela. Y entonces ella, en forma de agradecimiento de que le sacan este peso encima, que ella no se había copiado, sino que bueno, le había sido, pero bueno, pasa todo el tiempo, es una película que tiene mucho éxito y salen Sí, un montón de ujú. demandas por debajo de las piedras, acepta hacer la secuela. Y después hay una tercera parte que ella solo la produce, que no la escribe ni la No, dirige. fue a cobrar Ni- el cheque, pum. Ni la vio. sí. Ni Sí. la vi. Exacto. Y ella se había propuesto, como decía, hacer dos cosas de esto, de hacer una película en un estudio, que ya con Fast Time y Ritmo High la había hecho, porque era con Sí. Universal, y hacer una película exitosa, de pasar la barrera de los 100 millones, que decía que generalmente para los hombres los 100 millones era la barrera y para las mujeres 50. Y ella, yo no quiero hacer una película de chicas exitosas, yo quiero hacer una película que sea a esa barrera, y la sobrepasa porque hace casi 300. Claramente era una Tachó hija todo, de, sí, sí. de contadores, Sí, ¿no? sí. Porque tenía como esos objetivos No, de no, todo 3 el películas tiempo- ante tanta edad, Todo el tiempo 100 poniéndose millones de... Sí. cosas a Sí, superarse sí, a sí. sí misma, nada, un personaje genial. Y, como decía, tuvo estas 2 secuelas y tuvo también una serie que se llama Baby Talk, con Tony Danza, un George Clooney ahí bastante melenoso también que aparece. La verdad, una genio. De una pavada sacó, no sé, una Espectacular. franquicia. Sí, tal cual. Para la cual también escribió muchos de los capítulos y además el productor de Rápido y Furioso, Neil Horitz, en tipo 2010, tuvo la intención de como reflotar la idea Con un bebé Toreto. Con- con un bebé ya crecido que iba a ser padre y con Kirstie Alley y John Travolta volviendo a ser Abuelos. haciendo los abuelos. Y en el tipo 2020, John Travolta y Kirstie Alley dijeron, bueno, dale, sí, vamos para adelante, pero bueno, Kirstie Alley falleció lamentablemente de un cáncer de colon, así que el proyecto quedó en la nada y nada. John Travolta está otra vez manejando un taxi Exacto. en 2020, digamos, ¿no? Porque para aceptar esta... Porque no estaba buena la idea. qué sé No, yo. bueno, No. sí, tal cual, sí. Ya imagínate que si la idea era chiquita, pero funcionó, ¿qué va a salir de ahí? ¿no? Porque Que a menos puedes- que el hijo sea mudo, ya habla, digo, ¿cuál es el chiste? Mira Ya quién hablaba habla. todo, digo. sí. Bueno, Sí, claro, tenían genes heredados de bebés que hablaban. Después de este hitazo y esta secuela que le fue bien, pero no tan bien, y la tercera que fue un fracaso absoluto porque ya se había agotado el recurso. llega la mejor película para mí. Exacto, para mí también, mi película favorita de ella. La amo. Pero en el medio le ofrecen muchas películas que tipo ella dice, no, a mí esto no me interesa. Y escribe un guión que todos los ejecutivos dicen, no, esto es demasiado inteligente. No, y se lo cajonean. Y ella dice, ¿quieren algo tonto? Yo les voy a dar algo tonto, pero les voy a dar una vueltita. Porque hace Clueless. Peliculón, Clueless, o ni idea. Pero espera, ¿se sabe cuál es el otro guión Nunca- inteligente? no, quedó ahí perdido. Del 95, porque Clueless lo que hace es tratar como personas de carne y hueso a los que generalmente se tratan de cabezas huecas o de gente superficial y demás, que este personaje de Cher, que lo interpreta Alicia Silverstone, encarna a ese tipo de personajes que tienen muchas más capas de lo que generalmente son personajes de las películas de estudiantes de relleno, que son las cheerleaders, las Ujú. porristas por ahí que son tontas, no saben nada, no les pasa nada, y esta es un personaje que, a pesar de tener sus fallas, es hermoso. Es La maravilloso, profundidad ¿no? y la cantidad de cosas que le pasan a Cher y lo que hace con el personaje de Ty, que es la querida Brittany Murphy, que es la clueless, la que llega, la que no tiene Claro. ni idea a esta universidad. Sí, y se está, llamó Ni Idea acá. claro, Claro. perdidísima en este mundo, y Cher la adopta como un plan de yo te voy a mejorar y yo te voy a ayudar, porque esta serie
Amy Heckerling se basa un poco en Emma de Jane Claro, Austen, tiene esa de estructura. hacer sí. esta cosa de esta casamentera que trata de, bueno, de objetivo de vida, de andar uniendo cosas. Una de los profesores, Cher, que se conocen, trata de conseguirle un novio y ella Pero le misma... saca para mí la cosa cínica que tiene la obra de Austen, ¿no? De Jane Austen. para mí. Y la llena de esta cosa de alegría californiana que Sí. Amy Heckerling quería ponerle y dice, bueno, es como, va a ser una película así, como bien californiana. Y lo que hace Amy Heckerling, siguiendo también un poco el ejemplo del querido Cameron Crowe, se va también a la universidad y se la pasa un montón de meses viendo cómo hablan estos adolescentes, qué hacen y demás. Dice, yo no saqué muchas ideas de ahí, ni tampoco cómo hablan, mucho lo inventé yo, pero vi que están muy obsesionadas con el maquillaje, que es como que llegan y el primer recreo ya se están retocando de vuelta y dice, ¿cuánto te pasó? No te pasó tanto en el medio, pero bueno, tiene un diseño, a mí que me gusta mucho ver el vestuario de la niñera, si mi esposa me está escuchando se va a reír, Sí. porque me parece espectacular los vestuarios y el vestuario ya de esta película, No, ahí es estamos viendo los maravilloso. toda la ropita que tiene Alicia Silver de todos los personajes es genial, que es la forma en que los personajes se muestran al mundo y cada grupito y los skaters por un lado, ellas por otro, los nerds en otro lado, como cada uno tiene su forma, su identidad, es una cosa hermosa. Y también es la gran película que nos muestra también al mundo, como decía, a Brittany Murphy, a Alicia Silverstone y a Paul Rudd, que también es un personaje que... Está igual que ahora. Sí, creo. no envejeció. No. Además, llega muy a tiempo con una generación MTV, Claro. porque ella la conocemos de los videoclips. Sí, sí. Exacto. Aerosmith. sí. Y era el momento justo. Sí. Y aparte está perfecto porque logra tener una cantidad de cosas de registro de todo lo que le pasa, porque ella, Cher, Ty, nosotros nos identificamos más porque, bueno, es el personaje que conoce este mundo, que va para adelante, pero Cher es quien le están pasando cosas y ella no está preparada para asumir esos cambios que les están ocurriendo. Y también le pasa cosas, porque ella está enamorada secretamente no es de su hermanastro por sangre, sino es el hijo de la ex pareja de su padre, porque la madre de ella murió en una liposucción hace años atrás, es hermoso, es tan Sí, no. California que no Sí. se puede creer. Y ella, a ver si no, mi mamá murió en una cosa. Y entonces está enamorada y este personaje de Paul Rudd que lee Niche al lado de la pileta y tira muchas verdades todo el tiempo. Una película Maravilloso. que le va muy bien, no tan bien como Mira con Habla, porque le va bien, pero no se transforma en un hit zarpado en el cine, pero logra ser la película con la cual es más conocida ella, la película de culto por excelencia, una de las películas adolescentes por excelencia, Sí, sí, que sí. sirvió para modelo de muchas otras. Sí, 10 años después de Fast Times y que Vuelve. ella se actualiza. Estaba en tema Exactamente. todavía, seguía en Que tema. son sus dos películas más influyentes, porque de esas dos sacan muchas otras películas para Sí, casi alimentarse. 10 años antes de Chicas Pesadas también. Exacto. Sí. Que es otra Que gran van película muy de la también. mano, tal cual, que son... Sí. Si uno se quiere llevar dos comedias así, teens, de los 90, principios de los 2000, Mean Girls Yo y sumaría a Girls Legally Blonde también, porque es, también. Legally Blonde es muy buena. Sí, es muy excelente. buena. Legally Muy Blonde, buena. No se puede creer. Es muy Sí, buena. porque hay muchas cosas perdidas por ahí, como Showbreaker y demás, o esta Save y Showbreaker no demás, llegó tanto, pero sí, sí. que tienen como esta cosa de estos personajes, Es más pero comedia negra Showbreaker. claro, son un poco más oscuras, Sí. o Save también, que es esta que es un poquito más, Sí. es más cercana, pero que tiene estas cosas más oscuras de mezclar la religión, o esta cosa, bueno, murió alguien por una Showbreaker, si alguien no lo conoce, es una pelota. Es como que un se llama- caramelo imposible de masticar. Imposible, bueno, que le aparte hacen tiene un el tamaño chiste, de una claro. más grande que una pelota de ping-pong, Claro. y por un chiste termina muriendo Claro, alguien. y secuestran falsamente a alguien, le ponen un Showbreaker, la amordazan y cuando lo sacan del baúl. levantan el baúl para liberarla ya está muerta, como que Exacto. se ahogó. Que actúa alguien que termina actuando Sí. en la última película que hizo, que es Bumps, que es Kristen Ritter, Claro. actúa en Showbreaker. Pero bueno, nada, Clueless que se filmó en el sur de California, que logra tener esta cosa adolescente, fue su máximo hit y su marca cultural Sí, más claro. importante, sobre todo porque, bueno, hasta el día de hoy se siguen analizando los vestuarios y de cómo están vestidas las chicas. Y también generó una serie, como decíamos, Sí, claro. además de Fast Time y de Baby Talk, también se hizo una serie de Clueless que se llamaba de la misma forma y también una serie de libros basados en la película. Heckerling dice que esta es la película con la que la pasó más bien filmando, fue su mejor rodaje y la película que más cerca terminó de ser de cómo se pensaba la película a cómo terminó en la pantalla, porque bueno, esto quedó igual a lo que yo quería y no como, bueno, ciertos problemas de rodaje y demás que
que le pasaron con las otras películas y sobre todo con las que le van a venir, que ya no tenemos mucho tiempo, pero las voy a tratar de resumir para tratar de contar un poco. Igual acá qué es me lo parece que- que entramos con el descenso. Bueno, Exactamente. sí. bastante. No, sí, pero digo, sí, las sí. que quedan tampoco. Sí. Sí, lo que le pasa es que en el 2000, o sea, 5 años después, hace Loser o Un Perdedor con Suerte, que también en el medio, ¿qué le pasó? Le llegan 20.000 guiones para hacer cosas parecidas a Clueless. Entonces como que dice, no, basta de esto. Ella los rechaza a todos, trata de encontrar algo nuevo. Ella produce Night of the Roxbury, que dice también dirigió un par de escenas así, Gran película. gran película también. Y esta película que está medio como basada levemente como en Piso de Soltero de Billy Wilder, que sigue la historia de un loser, como lo bautizan sus compañeros de cuarto, que es de un chico del campo que logra tener una beca para ir a estudiar a Nueva York y que no se encuentra mucho en ese lugar porque, bueno, él tiene otros modismos, otra forma y los demás son mucho más superficiales. Y se ve interesado en Mina Subari, que es una compañera de él que trabaja de mesera en bares de striptease, pero que esta chica tiene una relación con su profesor de literatura, que es Greg Kinnear, hermoso personaje, pues es totalmente detestable. Y a esta película también pasa algo que era una película que fue aprobada siendo una comedia más fuerte, pero que después cuando la vieron dijeron, no, vamos a cortar ciertos chistes, hacerla más apta para mayores de 13 y demás, y ahí Amy Heckerling dice, bueno, acá se perdió un poco el chiste que yo hice para la Yo película. creo que querían acaparar todavía el éxito de American Pie con Jason Biggs y Exacto. con Sí. Mena Subari, ¿no? Un poco. Sí, sobre todo, sí, de lo mismo. Y ella había construido una película que era un poco más fuerte, un poco más sacada y demás, y como se la cortan bastante el montaje, dice, para mí esto fue lo que acabó que no termina de llegar a ningún lado porque se perdió como los chistes para el cual yo verdaderamente escribí esta película. Así que nada, no le va nada bien. Casi que recauda lo mismo costó, pero tampoco llega a hacer eso. Pero si ella pensaba que esta experiencia iba a ser mala, no estaba preparada para la siguiente, que es El novio de mi madre, del año 2007, o I Could Never Be Your Woman, Esa la vi. Sí. protagonizada por Michelle Pfeiffer y el primer protagónico de Paul Rudd, también igual que años antes en Clueless, está igual. Había un jueguito, no sé si alguna vez lo hicieron, que te muestren dos Paul Rudd en internet y tipo te decís cuál es el más viejo y perdés Y siempre. nadie- claro. Sí. Porque nunca sabes de cuál es la edad. Que cuenta la historia de una guionista y productora de televisión, ya entrada en los 40, que sufre diferentes problemas en la cadena, que le piden esto, que recorte chistes, que sean más ligeros los chistes, que rescate ciertas personas y demás, y siendo también madre de una preadolescente, que es toda su experiencia haciendo la serie de Clueless. Dice, me dije que yo agarré lo que me está pasando ahí también, siendo madre de una preadolescente, produciendo esa serie que me quemaba la cabeza, escribiendo un montón de capítulos. Ella trae a esta mujer, ya entró en los 40, que se enamora de la nueva incorporación a la serie que está produciendo, que es Paul Rudd, que le lleva casi 15 años menos, y está toda esta cosa de la edad, que es como el tema de la película, esta cosa de una mujer cuarentona, en qué posición está, si todavía sigue siendo atractiva, si no, si ella tiene inseguridades, si puede estar con alguien más joven, que la tachan siempre de vieja, le dice, bueno, puedes ponerte esto, hacerte estas cosas. Y ella, bueno, no, sigue un poco para adelante. Y esta película tampoco le va nada bien. Y no le va nada bien porque la película es rechazada por varios estudios porque dicen no podemos tener una protagonista de más de 40 años siendo la En protagonista pantalla, en claro, pantalla. ¿no? Y ella dice, es Amy Heckerling con películas ya bajo su cinturón Claro. grandes. Michelle Pfeiffer. Y Pero no tipo, estaba en su No estaba- plenitud. no estaba, pero- Michelle Pfeiffer estaba ahí como. pero preciosa Sí. además, Sí, además siempre, obvio. de que no estaba Siempre. tampoco lejana de sus grandes momentos, bueno, fueron los 80 y los 90 Claro. sus décadas más exitosas, y como no la daban, todo el mundo decía, sí, me gusta, pero no sé qué, termina produciendo con un tal Philippe Martínez, que es un productor francés de Bauer Martínez Production, que si cuando alguien vio esta película le parece algo raro, el primer logo que aparece, que es una cosa muy pretenciosa, de como una especie de puerta de Paramount que se abre y aparece Bauer Martínez Production. Tipo Crystal Films. Claro. Exactamente. Hermosa esa referencia a las charlas previas. Sí, ¿qué onda este Bauer Martínez? Sí, era un productor francés que le dice a Amy Heckerling, como es rechazada porque era una mujer cuarentona la protagonista, le dice, sí, yo te la produzco. La vamos a filmar en Inglaterra, tenemos tax rebates,
cosa que se nota que es rara. Cuando uno ve la película se nota que es raro porque muchos personajes tienen acento británico y está filmada muy como de interiores, como muy una cosa de televisión, porque hay que filmar Los Ángeles. Es una sátira sobre Los Ángeles filmada en Londres, Inglaterra, sí. raro. Claro, la cosa es que Philippe estaba buscado por fraude en Francia, por eso se había ido a Hollywood a querer producir películas. Vendió los derechos de distribución sin que Heckerling lo supiese, entonces a la hora de estar la película terminada, le debían plata a Michelle Pfeiffer porque ella había aceptado tener parte de las regalías y a MGM, que había aceptado distribuir la película, tienen que devolverle plata porque Martínez se cagó en todos los contratos que había firmado. Entonces la película queda cajoneada por 2 años, que si eso uno lo ve, hay un chiste de algo del 2006 en la película, y claro, salió en 2008 la película, 2 años cajoneada, directo a video en Estados Unidos, sí se estrena en Europa, y nada, fue una experiencia muy dura para Amy Heckerling porque también dice, yo la pasé bien filmando con Michelle Pfeiffer y Paul Rudd en Inglaterra, estuvo buenísimo toda la experiencia, pero fue desastrosa la forma en que se lanzó, nadie la publicitó. No hay que confiar en productores franceses. No, por lo menos en este Sí. chanta que fue un desastre. Nos queda una. Y a partir de ahí sí, termina la última película que termina haciendo Amy Heckerling es Bumps, que vuelve a hacer con Alicia Silverstone y en este caso es Kristen Ritter, que es unas vampiras en Nueva York, que trata de recuperar un poco el espíritu, esta cosa de vestirse, de chicas, de comedia, pero falla un poco también en los chistes. Una lástima porque la verdad que está Dan La Stevens de idea vuelta, estaba bien, sí. Sigourney Weaver, y la película tiene un poco más de lanzamiento, un poco más formal, pero no termina Hay siendo... algo sí, que para mí no termina de... No tiene la magia de las películas No. anteriores de ella. Que podría tener Clueless. Pero claro. Porque está, Claro. más allá de estar Alicia Silverstone, podría tener ese espíritu de Sí. treintañeras, cuarentonas, bueno, cómo se adaptan a vivir en una nueva Claro. época, así como, y habla también de la edad, del paso del tiempo, porque como al ser vampiras... y Quizás los- toda la época de Sex and the City medio que la... Sí, capaz la quemó un poco. Sí, la quemó un poco. Pero bueno, Amy Heckerling termina dirigiendo series de televisión hasta hoy en día, además de haber hecho Fast Time, capítulos para Clueless, 3 capítulos para The Office, dirigió Gossip Girl, The Carrie Diaries, y terminó ahora haciendo Royalties, que es una especie de letra y música, esa película de Drew Barrymore. Sí. No vi y ninguna. Linda película. Sí. Linda película, a mí me gusta mucho. Sí, Yo sí. tampoco no vi ninguna de estas, pero bueno, hizo un montón. Lamentablemente no está en ese top de Cameron Crowe, John Hughes, Nancy Meyers y Nora Ephron, pero está ahí nomás. Para mí es superior a Nancy Meyers. Sí, ¿no? Y para mí también. Y a Cameron Crowe también. Sí. A mí el Cameron No Crowe sé. del principio me gusta mucho, No sé. pero Sí, es más más allá desparejo. de nuestra apreciación personal, es como uno le dice Amy Heckerling y los otros nombres saltan antes que eso. Sí, puede y ser. por eso también era una razón de hablar un poco de ella. Que hoy en día siempre se habla de las expectativas y bueno, las directoras que lograron hacer una película de superhéroes, que ganaron un Oscar, pero hay algo que pasa que las directoras hoy en día no tienen derecho a fallar, a tener un fracaso. Bueno, sí, cuando hablamos de Karin Kusama, Exacto. que, Que bueno, está esta cosa hay una universidad en San Diego que hace un estudio que se llama de celluloid ceiling, que es como una especie de chiste al techo de cristal, pero el techo de celuloide, que habla de, bueno, cuántas directoras dirigen por año películas, cuánto demás, y ahí se muestra de que, bueno, si tenés un fracaso siendo mujer, Desapareces. te desaparece. Claro. Y termino, repito, con una frase que vuelve un poco con lo que hablamos de Soderbergh, de ella misma, que dice que hoy en día es un mundo muy diferente, que es diferente a hacer las películas de hoy en día, y que dice que si se siente mal por el pequeño porcentaje de mujeres que hacen películas de estudio, sí, se siente mal porque no todas tienen la posibilidad. Además, el año pasado, en el 2023, 16% de las 250 películas más exitosas eran dirigidas por mujeres, o sea, nada. Pero dice Amy Heckerling, ¿a quién le importa ya las películas de estudio? Teniendo un poco hablando de lo que hablamos de Soderbergh, que Bien. ella dice, yo me siento mal porque sí, pero hoy en día no se está viendo eso. O sea, el problema también abarca muchas otras cuestiones y no solamente las películas de estudio, sino a toda la industria y lo que termina para las plataformas y no y lo que se va a ver al cine o no. y los dejo porque me cayó una transferencia de todas las de Mira quién habla, ¿no? Que supongo que solo con eso ya... Sí, sí, por suerte sí. vive. Sigue dirigiendo series, pero bueno, lamentablemente no Para está en su despuntar el prime. vicio, quizás, ¿no? Sí, Para- tiene 71 años igual, sigue Bueno, trabajando está, como... Mirá, Ah, hizo Nicole que todo, tiene sí. 20 años más y hace una película por año. Sí.
Capaz Capaz que yo mucho más. Capaz que tienen la lista antes de los 80 tal cosa, ¿no? Claro, Sí, sí. debe tener. Conociendo las cosas que estuve leyendo Sí. sobre ellas, claramente seguramente tiene. Y la hija también dirige y está ahí también tratando Pero de- esa Nepo Baby. Esa sí. Esta tiene más mérito. Que por lo menos, pero se lleva varias cosas de la madre que tipo tenía todas esas frases hermosas, tipo, vos dale, en el momento llega, no te preocupes. Bueno, así que vayan a ver películas de Mick Heckerling. Sí, sobre sobre- todo Clueless. Película. Y Fast Amo Time, si esa no la película. vieron, Sí, Pecados Estudiantiles. también. Bien, nos vamos. Muchas gracias a Lana Molinaro por soportar todo esto. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Gracias a Punto Cero, Diego González, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Facundo Escuro Salinas por esta ponencia. Por favor. ¿Sí? Gracias a Un ustedes. lujo. Gracias a Martín Cataldi. Gracias a ustedes, muchachos. Nos reencontramos. El jueves que viene aquí. Adiós.